finales de septiembre del año 2009, Ferrari hacía oficial el fichaje de Fernando Alonso a sus filas. La salida de Kimi Raikkonen para irse a correr al World Rally Championship liberó el asiento para el asturiano y así, junto a Felipe Massa, serían la dupla para el año 2010. Fernando firmaba un contrato de 3 años con posibilidad de extenderlo a 2 más. La temporada 2010 constaría de 19 grandes premios, arrancando en Bahrein y finalizando en Abu Dhabi, lo mismo que a día de hoy, y el sistema de puntuación era exactamente igual al que tenemos en la actualidad también. Respecto a pilotos y equipos, el nivel era bastante bueno. Serían 12 escuderías y 24 pilotos con grandísimos nombres. En Ferrari entonces Alonso y Massa, Red Bull con Vettel y Webber, McLaren tenía a Hamilton y Button y Mercedes confirmaba el regreso de Michael Schumacher a la Fórmula 1 junto a Nico Rosberg como los pilotos a seguir. Un año con lucha hasta la última carrera, y las dos preguntas obligatorias a hacer son: ¿2012 fue mejor año que este para Alonso? ¿Tuvo el asturiano responsabilidad en la lucha ante Petrov en Abu Dhabi? Los leo en los comentarios. Pónganse cómodos para repasar entonces otra apasionante temporada de la Fórmula 1. El 14 de marzo de 2010 se daría el puntapié inicial al campeonato en el desierto de Bahrein. El sábado la clasificación nos mostraba a Jenson Button, el campeón defensor, bastante complicado con su McLaren entrando a Q3 con lo justo, y Sebastian Vettel se quedaría con la primera pole del año. Las Ferraris parecían competitivas con el segundo puesto de Massa y el tercero de Alonso. Hamilton quedaba cuarto, los Mercedes con Rosberg y Schumi quinto y séptimo respectivamente, Webber con el otro Red Bull partiría sexto y Button finalmente quedaría octavo. Se terminaba la espera y daba comienzo así el mundial. Los tres de adelante movían bien, pero Fernando le terminaría ganando a Massa el segundo lugar. Felipe casi pierde el tercer puesto ante Hamilton, pero el británico se pasó en la frenada y Massa seguía tercero. Reordenando, Vettel era el líder, seguido de Alonso, Massa y Rosberg que superaba a Hamilton. Avanzaba la carrera sin demasiados cambios y Alonso en la vuelta 16 sería el primero en parar de los de adelante. Rosberg ingresaba en la vuelta siguiente y Button se disputaba el puesto ante Webber también en el pit lane. El líder Vettel comenzaba a reportar problemas con la potencia y Alonso se ponía en la cola bajo la atenta mirada de Horner que se la veía negra. Y la verdad que la vio venir, ya que Fernando no tuvo que esperar ni a la recta principal y por adentro en la última curva el asturiano tomaba el liderato. Y unos metros después, en la curva 1, Massa hacía lo propio y los Ferrari se ponían al frente. A poco del final, el Red Bull de Sebastián se seguía cayendo a pedazos, así que Hamilton conseguía ese tercer puesto. Así Fernando, después de tener que cambiar el motor el sábado, conseguía el debut soñado con el Cavallino y era el ganador en Bahrein. Very good all weekend and the team did a fantastic job. Massa y Hamilton entonces completaban el podio. Vettel logró llegar cuarto, los Mercedes quinto y sexto y Webber se llevaba un flojo octavo lugar. Nos vamos para Melbourne entonces en lo que sería la segunda carrera del año en el circuito Albert Park. La clasificación nos dejaba como relevante la eliminación de Hamilton en Q2 quedando 11º. Otra pole para Sebastian Vettel y a Schumacher quejándose, aunque de buena manera, ante Alonso por una obstaculización. Webber de local arrancaba bien el fin de semana y partiría segundo. Fernando quedó tercero a 2 décimas de la punta y Button partiría cuarto. Massa quinto y los Mercedes encabezados por Rosberg sexto y séptimo. El domingo arrancaba con lluvia, así que tendríamos arranque con pista húmeda y neumáticos intermedios. Se apagaba el semáforo y Massa haría una largada tremenda para ponerse segundo, mientras que para Alonso todo se complicaba por un toque ante Button y luego ante Schumacher. El primer gran palo del año sería entre Kobayashi, Hülkenberg y Buemi, así que teníamos safety car. Schumacher quedaba con el alerón tocado después de haber ligado de rebote el embiste de Alonso en la primera curva de la carrera. Se reordenaba el arranque con Vettel al frente, seguido de Massa, y Kubica con el Renault intentaba superar a Webber pero no podía. Fernando de atrás comenzaba a intentar remontar y superaba a Timo Glock. Hamilton adelantaba a su compañero Button y se ponía sexto. Webber se defendió bien de Kubica y luego entonces fue a por Massa. De esta manera los Red Bull quedaban al frente. La pista se comenzaba a secar y el primero en arriesgar de los de adelante fue Button, aunque bueno, parecía ser que la decisión no había sido la acertada. Pero una vez puestas en temperatura esas gomas, Button empezaba a volar, así que ahí llegó la alerta para el resto que entraban a boxes en manada, a excepción de los Red Bull que curiosamente se quedaban en pista. Mientras el resto buscaba la ventana óptima del compuesto para seco, Button seguía sacando provecho y se ponía tercero por detrás de Vettel y Webber. La ventaja igual era considerable, así que el alemán entraba ahora sí a cumplir con su parada y lograba salir por delante de Button de manera holgada en el segundo puesto. Así que a la vuelta siguiente era el turno del líder provisorio Webber, pero la cosa no le salió bien. Terminó saliendo de boxes quinto y encima en la primera curva se fue afuera, así que Massa lo relegaba al sexto lugar. En la parte de atrás Fernando seguía remontando y ya entraba en zona de puntos. Pasaban las vueltas y ahora Fernando llegaba al octavo puesto de Barrichello.
Webber buscaba recuperarse del error estratégico y superaba a Massa de flojo andar, y Hamilton dijo, ahí voy yo también, así que Felipe se hundía en Australia. Pero Hamilton fue a por Massa ante el local, se tocaron y Felipe recuperaba las dos posiciones. Webber se llevaba la peor parte y bueno, posición para Fernando. Pero luego Hamilton superaba a Massa y Fernando, haciendo una mala trazada, terminaría cayendo ante el australiano. Vettel era el cómodo líder de la carrera, pero otra vez problemas, esta vez con los frenos, y el alemán se quedaba fuera de la carrera. Button era el líder, Kubica segundo y Hamilton superaba a Rosberg para ponerse tercero. El inglés automáticamente iría a la casa del polaco, pero el equipo optó por pararlo nuevamente y Hamilton, en desacuerdo con la decisión, caía al quinto lugar por detrás de Alonso. Finalmente lo alcanzó, intentó superarlo y Webber, como un tren de atrás, lo terminó tocando. Lewis logró seguir igualmente, aunque cayó al sexto puesto, y Webber tuvo que parar por tercera vez para cambiar el alerón delantero. Y así Button, que fue el primero en arriesgar, sumado a que aprovechó perfecto los percances de los demás, era el ganador en Australia. Kubica de gran carrera terminaría segundo, mientras Massa completaría el podio. Finalmente Fernando llegó cuarto, salvando el fin de semana, y Hamilton no se pudo recuperar de aquel toque con Webber y quedó sexto. La tercera cita del Mundial nos llevaba a Malasia. El circuito de Sepang nos ofreció una clasificación compleja debido a las fuertes lluvias. La Q1 dejaba las eliminaciones de las dos Ferraris, dado que Fernando terminaba haciendo un doble trompo de 360 grados cuando tenía que mejorar sí o sí, y Massa se iba fuera en la vuelta final. Similar desgracia para los McLaren. Hamilton quedaba eliminado también luego de estar muy complicado, y Button, si bien logró pasar a Q2, se fue afuera y no hizo tiempo a volver a boxes para la siguiente tanda. La grilla entonces mostraba la tercera pole de Red Bull, esta vez de la mano de Webber. Rosberg se ponía segundo y Vettel partiría tercero. A Schumacher lo encontrábamos recién en el octavo puesto. Button 17, Alonso 19, Hamilton 20º y Massa 21º. Se apagaba el semáforo el domingo y adelante lo más relevante era la gran largada de Vettel, que ganaba 2 puestos y se colocaba como líder. Hamilton comenzaba a remontar y pasaba del puesto 20 al 12. Massa estaba 14º y Fernando superaba a Button para ponerse 15º. Lewis seguía remontando, pero tendría una dura batalla ante Petrov. Lo superó, pero el ruso se la devolvió, así que Hamilton tuvo que nuevamente lanzar el ataque para superarlo, y en la curva 1 tuvo que defenderse de nuevo, esta vez sí de manera exitosa. Button le devolvía el adelantamiento a Fernando en ese trencito de candidatos que comandaba Massa en mitad de pelotón. Schumacher, de discreta carrera en zona de puntos, era el primero en abandonar de los de adelante en la vuelta 9. En la punta todo se mantenía igual, con Vettel líder, seguido de Webber, Rosberg, Kubica, Sutil y Hamilton, que ya estaba sexto. Button se había detenido unas vueltas atrás y llegaba la hora para Hamilton, lo cual terminaba dejando una maniobra ajustada entre compañeros a la salida de los pits por el sexto puesto. Massa, de buena remontada, también se ponía a tiro de Jenson unos giros después y lograba llegar al séptimo lugar. En las últimas vueltas después era el turno para Alonso de lanzar el ataque, pero el británico se defendió bien y seguía octavo. A 3 giros del final lo volvía a intentar, pero el resultado fue peor, ya que no solo pudo superarlo, sino que además sufriría problemas de motor, y así Fernando se quedaba fuera con las manos vacías. Adelante, sin emociones, Vettel se sacaba la mufa y ganaba después de los problemas en Bahrein y Australia. Thank you, boys. Thank you. Fantastic job. Webber y Rosberg completaban el podio y Hamilton, Massa y Button terminaron sexto, séptimo y octavo respectivamente. Massa era el líder del mundial con 2 puntos de ventaja ante Alonso y Vettel y 4 entre Rosberg y Button. Ferrari comandaba también en constructores con 10 de ventaja ante McLaren y 15 ante Red Bull. Continuaba la gira por Asia y la cuarta jornada del Gran Premio de China. En los libres del viernes no podíamos pasar por alto el curioso accidente de Christian Buemi, algo que será difícil que volvamos a ver. Ya el sábado en clasificación, Vettel volaba y bajaba el tiempo de Webber en más de 2 décimas. Para el domingo entonces teníamos lluvia y una primera fila Red Bull. Fernando quedó tercero a casi medio segundo, los McLaren en tercera fila y Massa quedó séptimo. Se apagaba el semáforo y acá nos preguntábamos si el arranque de Alonso era el mejor de la historia o se había saltado las 5 luces. Cuestión es que Fernando se ponía como líder rápido, y en esa misma primera vuelta accidente entre Liuzzi, Kobayashi y otra vez Buemi. Teníamos safety car entonces, y los de adelante aprovechaban a entrar para poner intermedios. Vettel no salía beneficiado ya que había perdido posición con Webber y tenía que esperar la detención del australiano. Mientras desde el onboard de Rosberg nos mostraban cómo efectivamente Alonso se había saltado el semáforo en la largada. Reordenamos en la relanzada con Rosberg, Button, Kubica, Petrov, De La Rosa, ninguno se detuvo, y sexto Fernando. Finalmente el asturiano tendría sanción. La pista se seguía secando y Vettel entraba a poner neumáticos de seco junto a Hamilton en un ingreso a boxes al límite. Y la salida también al límite, con gestos, pero con Sebastián adelante.
Massa entraba a boxes para poner neumáticos de seco, pero se pasaba de largo y eso haría que posteriormente Alonso, que entraba atrás, tenga que perder algún segundo aminorando la marcha para esperarlo. Rosberg seguía liderando con una estrategia distinta a los demás, mientras que de atrás Hamilton y Vettel comenzaban a remontar y hacer valer esos neumáticos para seco nuevo. Venían tirando juntos, pero Hamilton terminaría haciendo la maniobra justa para llevarse un 2 por 1. La próxima víctima era Schumacher, y así el británico ya estaba quinto. En consecuencia, la vuelta siguiente era el turno de Vettel, que superaba por dentro al Kaiser para ponerse sexto. El líder Rosberg, con unos neumáticos castigados, cometía un error que de momento no le costaba demasiado, pero 2 vueltas después Button le recortaba la distancia y así Jenson pasaba a liderar la carrera. Hora de parar para las Ferraris, en una inentendible entrada a boxes con Alonso arriesgando ante Massa. Fernando para primero, que era lo previsto, y volvería a los intermedios en una pista que se volvía a complicar con el agua. También se detenían Hamilton y Vettel, en la vuelta 22, sí. Todo eso pasó en 20 vueltas. Alguersuari tenía daños y provocaba la salida de otro safety car. Se reanudaba entonces con Button al frente y Hamilton en sanguchito con los 2 Red Bull. Mientras Button se escapaba, los demás intentaban remontar desde atrás. Hamilton volvía a superar a Schumacher para ponerse cuarto y en la larguísima recta del tercer sector superaría a Kubica para ponerse tercero, mientras Fernando superaba a Sutil para colocarse sexto. En la vuelta siguiente Vettel hacía lo propio y se ponía séptimo. La próxima víctima para ambos era Petrov, pero les terminó facilitando el asunto con ese trompo para que lo pasen los dos. Hamilton comenzaba a luchar con Rosberg por la segunda posición y el líder Button entraba a realizar su última parada, lo mismo que Hamilton, que lo hacía a continuación. Rosberg también se detendría en la vuelta siguiente, pero la parada no fue limpia y terminaría perdiendo la segunda posición ante Lewis. Y así, en una carrera desordenada y cambiante, Button era el ganador del Gran Premio de China. Hamilton y Rosberg completarían el podio, Fernando terminaba cuarto y Vettel, con problemas al final, no pudo llegar hasta Kubica y terminó sexto. El campeonato de pilotos se ponía con Button líder, seguido por Rosberg y bien cerquita Alonso, Hamilton y Vettel. Viajamos a Barcelona entonces para la quinta cita del Mundial. El Gran Premio de Cataluña era el apuntado para muchos equipos a la hora de traer evoluciones. El sábado la clasificación nos dejaba la pole de Webber, acompañado de su compañero de equipo en la primera fila. Hamilton partiría tercero y Alonso cuarto. El líder del Mundial, Jenson Button, arrancaría quinto. Se apagaba el semáforo y si bien los 4 adelante llegaban parejitos a la primera curva, no habría modificaciones. Webber era el líder y empezaba a abrir ventaja ante Vettel, Hamilton y Alonso. El primero en parar era Rosberg en la vuelta 14, pero le ajustaron mal el neumático delantero derecho, así que a empujar y solucionar el problema. En la 15 pararía Vettel, todo correcto. Button perdería muchísimo tras un error del equipo en la detención y a eso sumémosle que en la salida se comió un hachazo tremendo de Schumacher en la curva 1. En la 17 era el turno de detenerse para el líder Webber y por detrás suyo haría lo propio Hamilton. Salida ajustadísima entre Vettel y Lewis, pero el británico con un overcut le ganaba la segunda posición. Para colmo los males seguían para Sebastián, que empezaba a reportar problemas en los frenos luego de irse afuera y perdía posición ante Fernando. Entraba en boxes, aunque mucho no se podía hacer, y seguía la carrera en condiciones complicadas intentando llevar el auto hasta el final. A 3 vueltas del cierre, Webber era el cómodo líder, Hamilton el cómodo escolta, pero un pinchazo arruinaba su fin de semana. Triunfo más que sólido para Webber, Alonso se quedaba con un segundo lugar por arriba de lo esperado, y finalmente Vettel, a más de 50 segundos, logró meter al herido Red Bull en el podio. Schumacher quedó cuarto con un gran resultado y Button, que llegaba como líder, terminaba quinto pese a aquella mala detención. Igualmente mantenía el liderato con 70 puntos, seguido de cerca por Alonso, que le recortaba y se ponía a 3 unidades. Vettel a 10 y Webber a 17. El Principado de Mónaco era el anfitrión en la sexta jornada del Mundial. Alonso lideró las primeras 2 pruebas libres, pero en la tercera se la terminó pegando y no pudo clasificar. Duro golpe para Fernando, que partiría último en una pista donde salir desde el fondo es una cruz. Webber volvía a conseguir la pole como en España y a su lado Kubica, que había liderado los libres 3 y era la revelación del fin de semana. Vettel y Massa en segunda fila, Hamilton quinto y Button octavo. Alonso partiría finalmente desde boxes y la carrera daba comienzo. Buena largada de Vettel, que le comía el segundo puesto a Kubica. Alonso encontraba la entrada del túnel como el lugar perfecto para adelantar, mientras que Hülkenberg se accidentaba metros más adelante. Safety car y el asturiano sabía que tenía que arriesgar con la estrategia, así que aprovechaba para sacarse la parada de boxe de encima y poner goma dura. En la vuelta 2, todavía con safety, afuera el líder del mundial. Button sufría problemas de motor. Reordenamos la relanzada entonces con Webber, Vettel, Kubica, Massa y Hamilton. Alonso comenzaba la remontada y superaba a los 2 Virgin y ahora quedaba por detrás de Rosberg en el puesto 19.
En la 25 era el turno de parar para Nico y así Alonso lo superaba ya que continuaba con aquella estrategia agresiva. Barrichello venía haciendo un carrerón en los puntos, pero en la 30 se la pegó y encima lo sancionaron por tirar el volante a la pista que se lo terminó comiendo el indio Karun Chandhok. A 4 vueltas del final, Webber comandaba el tren adelante y su mayor desafío era evitar el choque adelante entre Trulli y el ya mencionado Chandhok. Safety car entonces, a limpiar la pista y en la relanzada, con Alonso ya sexto, Yumi lo pasaba en la última curva, pero la maniobra no estaba permitida por reglamento, así que se terminó comiendo 20 segundos de penalización. Webber se paseó hasta el final y otra gran victoria para el australiano. 1-2 para Red Bull y Kubica metió un gran tercer puesto. Massa, Hamilton y Alonso completaban entonces el top 6. En el Mundial, los Red Bull pasaban a liderar empatados en puntos y Fernando, que salvó los muebles, quedaba a 3 unidades. A finales de mayo nos íbamos a Estambul para el Gran Premio de Turquía. En el fin de semana donde Ferrari llegaba a sus 800 Gran Premios en la Fórmula 1, la pole se la volvía a quedar Webber, que estaba en un estado de forma tremendo. Hamilton partiría segundo, Vettel tercero y Button cuarto. A la primer Ferrari la encontrábamos octava con Massa y Alonso, eliminado en Q2, partiría decimosegundo. Se apagaban las luces y Webber lograba mantener el liderato. Schumacher le ganaba el cuarto puesto a Button y Hamilton se mantenía delante de Vettel como escolta. En la segunda vuelta, Button recuperaba el cuarto lugar ante Yumi, que poco podía hacer con aquel Mercedes. Hamilton comenzaba a acechar al líder. Vettel era el primero en detenerse de los de adelante en la 14, mientras que Webber y Hamilton lo harían en la vuelta siguiente. McLaren falló con el cambio del neumático trasero derecho, así que Webber mantenía el liderato y Vettel terminó aprovechando aquel altercado de Lewis para ganarle la segunda posición. Vuelta 38 y los McLaren comenzaban a presionar a los Red Bull, que no parecían tener mejor ritmo que los británicos. En la 39, Vettel adelantaba a Webber, pero increíblemente se terminaban tocando, lo cual hacía en primer lugar que el alemán abandone, diciendo que el australiano estaba loco. Webber rompía el alerón delantero, así que quedaba obligado a parar, y los McLaren clean caja. 1-2 en soledad y se encaminaban cómodos al triunfo. Horner, sin ningún tipo de dudas, se quería morir en ese momento. McLaren daba la orden a ambos pilotos de que ahorren combustible para llegar al final. Lewis, we need you to save fuel. We need you to save some fuel now. Both cars doing the same. Pero a Jenson no le importó demasiado y adelantaba a Hamilton. Igualmente, Lewis, unas curvas después, recuperaba la punta. Finalmente se calmaron las aguas y Hamilton era el ganador del Gran Premio de Turquía. Webber, pese al accidente, llegaba tercero y Ferrari, en un fin de semana muy flojo, terminaba séptimo y octavo. El australiano mantenía el liderato, aunque ahora seguido de los dos McLaren. Alonso quedaba a 14 puntos y Vettel a 15. Del 11 al 13 de junio se disputaría en Montreal el Gran Premio de Canadá. Red Bull, que venía dominando los sábados por el momento habiendo hecho todas las poles del año, vería cómo se cortaba su gran racha, ya que el poleman sería Lewis Hamilton. La curiosidad fue que McLaren llegó muy al límite con el combustible, así que el equipo le pidió al británico que detuviera su auto, ya que necesitaban tener un mínimo de combustible en el tanque para que la FIA pueda hacer los análisis correspondientes. Así que Lewis detuvo el auto, se sentó y fue dejando que vaya solo. Cuando se detuvo, se bajó a empujar y luego vinieron los comisarios a ayudarlo. El resultado de esto fue una reprimenda para Hamilton y $10.000 de sanción para el equipo. Pasemos al domingo entonces, que es lo que importa. Hamilton largaría entonces en la pole, seguido de Vettel, Alonso y Button. Webber había clasificado segundo, pero cambió la caja de cambios, así que lo penalizaron con 5 puestos y partiría séptimo. Se apagaba el semáforo y los de adelante movían bien manteniendo sus posiciones, aunque Massa y Liuzzi se tocaban una vez, 2, 3 y 4, como para que no queden dudas. Cumplíamos la primera vuelta entonces con Hamilton al frente, seguido de Vettel, Alonso, Button y Webber. El australiano finalmente daría casa de Jenson y lo superaba para colocarse cuarto. Hamilton y Alonso entraban en simultáneo a boxes. Ferrari lograba una mejor detención que McLaren, se ponían a la par y finalmente el asturiano le ganaba la posición en la salida. El próximo en detenerse era Webber, que seguía remontando luego de la penalización. Hamilton intentaba recuperar la posición ante Alonso y lo conseguía, pero en la vuelta siguiente se invertían los roles y cuando Fernando lo iba a superar, el británico entraba a realizar su segunda detención. Lideraba la carrera entonces el australiano con una parada menos que el resto y unos neumáticos ya la miseria, seguido de Hamilton, Alonso, Button y Vettel. Pero Webber sufrió una caída de rendimiento importante por el desgaste, así que Hamilton lo terminaba superando. Comenzaba ahora el acecho del español y Marc finalmente decide detenerse a poner el compuesto más blando. El orden ahora era Hamilton, Alonso, Button, Vettel y Webber. Alonso venía complicado con el tráfico de rezagados en los últimos giros y en un abrir y cerrar de ojos Button lo alcanzó y lo superó para ponerse como escolta. Y así fueron hasta el final. Hamilton cruzaba la meta como ganador y Button completaba un 1-2 muy valioso para McLaren.
Fernando terminaba subiendo al podio en tercer lugar y Vettel y Webber finalizaban cuarto y quinto respectivamente. Los McLaren pasaban a liderar el mundial de la mano de Hamilton, Webber quedaba a 6 puntos, Alonso a 15 y Vettel a 19. También los británicos tomaban el liderato en constructores. Nos vamos para Valencia, sede del Gran Premio de Europa por aquellos años en lo que era la 9ª jornada del mundial. Ferrari presentaba evoluciones en su F10 intentando mejorar un poco más su performance, pero Red Bull no se quedaba atrás y traía cambios en su conducto. El sábado nos dejó una clasificación como la mayoría del año, con los dos Red Bull al frente. Hamilton y Alonso partirían desde la segunda línea, Massa quinto y Button de floja quali partiría séptimo. Se apagaba el semáforo y Vettel arrancaba bien, no así su compañero Webber, que perdía posición con Hamilton y Alonso. Lewis intentaba en las primeras curvas ganarle el liderato a Seb, pero luego de tocarse, el alemán se mantenía al frente. Webber seguía complicado, perdía posición con Button y Kubica y encima Barrichello lo tocaba de atrás, cayendo del segundo al noveno puesto en solo unos metros. El australiano entraba a boxes para darle una vuelta de rosca a su carrera y en su intento de pasar a Kovalainen nos dejaría con el que probablemente fue el accidente más impactante de la temporada. Kovalainen no lo explica bien, se puso atrás, vueltita y bueno. Safety car entonces y acá arrancó el caos respecto a la posición del safety car. Hamilton llegó a pasarlo y Alonso no, por eso la queja de Fernando. Básicamente las dos Ferrari y Kubica tuvieron que dar toda la vuelta atrás del safety a velocidad lenta, mientras que los de adelante pudieron mantener su ventaja y parar. Doble parada para Ferrari, pero ese suceso los tiraba muy atrás en el clasificador, la mayoría había parado antes que ellos. Se relanzaba la carrera y Vettel bloqueaba entrando en la recta pero mantenía la punta. Alonso comenzaba a recuperar y se ponía noveno tras superar a Hülkenberg, pero se quejaba aún de lo que había pasado con Hamilton y el safety car. Visto de arriba, Hamilton aminoró la marcha cuando tenía que pasar el safety, básicamente dudó, Alonso frenó, Hamilton finalmente lo pasó y Fernando ya no pudo. Alonso seguía con las quejas. Kobayashi, de gran carrera, hacía su primera detención en la vuelta 53, saliendo noveno por detrás de Alonso, pero con goma nueva lograba superar a Fernando, que era noveno otra vez. Finalmente, de punta a punta, Vettel era el ganador del Gran Premio de Europa. Hamilton y Button completaban el podio, Alonso logró terminar por delante de Buemi y se iba de Valencia con 4 puntos. En el Mundial, Hamilton estiró la diferencia ante Button, Vettel se ponía tercero a 12 unidades, Webber quedaba a 24 y Alonso a 29. Viajamos a Silverstone para vivir la 10ª cita del calendario. El sábado tendríamos una clasificación que continuaba la tónica de la temporada, con un Red Bull muy fuerte que se posicionaba con ambos autos en primera fila y con la segunda pole consecutiva de Vettel. Alonso lograba ponerse tercero, pero demasiado lejos del alemán, a casi 8 décimas. Hamilton quedó cuarto y calificó su último giro en Q3 como la mejor vuelta que hizo en su carrera en quali. Raro. Pero la gran novedad de la tanda fue Button, que quedó afuera en Q2 y partiría decimocuarto. Pasamos al domingo, se apagaba el semáforo y veíamos cómo Webber le ganaba la punta a Sebastián y Hamilton pasaba a Fernando, que no largó bien para ponerse tercero. Momento clave de la carrera, toque entre Vettel y Webber y el alemán pinchaba y se iba afuera. Metros más adelante, Massa le hacía una defensa férrea e innecesaria a su compañero, aunque el asturiano lo terminó pasando y Felipe tuvo que entrar a boxes porque pinchó la trasera derecha en el contacto. Segundo después se detenía quien había sido el poleman, justamente también por pinchazo en la trasera derecha. Mientras tanto, Button había logrado remontar y ya estaba octavo. Alonso tendría una maniobra controversial ante Kubica que le terminaría propiciando un drive-thru por no devolverle la posición al polaco. Sutil intentaba agarrar la succión de la Rosa y le terminó dañando el alerón trasero. Los restos en la pista producían la salida del safety car y Alonso tendría que esperar a que se retire el coche de seguridad para cumplir con la penalidad, hecho que lo mandaría al fondo del pelotón. Se reanudaba la carrera y en la vuelta 33 Vettel superaba a Massa para empezar con su recuperación. 2 giros después haría lo propio ante Schumacher y el alemán ya estaba octavo. Hablando de alemanes, se venía otro duelo entre Sutil y Vettel por el séptimo lugar, que terminaba con adelantamiento de Seb, un poco desprolijo dicho sea de paso, y llegaba hacia la séptima plaza. Su compañero Mark Webber, pese a que nunca logró distanciarse tanto de Hamilton, no tuvo pelea tampoco y se llevaba el triunfo en tierras británicas. Hamilton entonces quedaba segundo, Rosberg lograba un gran tercer puesto y Button, que había largado 14, salvó los muebles y terminó cuarto.
Vettel, como vimos, quedó séptimo y jornada negra para Ferrari con Alonso 14 y Massa 15. En el Mundial, Hamilton estiraba la diferencia a 12 puntos sobre su compañero, Webber superaba a Vettel por 7 unidades y Alonso perdía mucho terreno quedando a 47 de la punta. El 25 de julio la Fórmula 1 desembarcaba en tierras alemanas. Sí, la verdad que se extrañan las carreras en Alemania. Webber llegaba motivadísimo después de ganar en Silverstone y en los libres Hamilton se la pegaba en condiciones complicadas. En clasificación Vettel conseguía la tercera pole consecutiva, pero esta vez lo acompañaría Alonso, que quedó a solo 2 milésimas, y así, por primera vez en el año, Fernando se posicionaba en primera línea. Massa demostraba que Ferrari estaba fuerte y se colocaba tercero con Webber a su lado. En tercera fila teníamos al escolta y al líder del Mundial. Todo listo, todo preparado, se largaba y veíamos una gran salida de Massa. Vettel se preocupaba por cubrir posición ante Alonso y el brasileño se ponía como líder. Arranque ideal para Ferrari, que se ponía al frente con sus dos pilotos, seguido de Vettel y Hamilton, que le ganaba la posición a Webber por dentro. Alonso acechaba a su compañero, que no quería cederle la posición. Las vueltas pasaban hasta que Ferrari tomó la decisión de switchear a sus pilotos con una frase muy recordada. Fernando is faster than you. Confirm you understood the message. Así Fernando tomaba el liderato de la carrera. Y nada se iba a mover entre los de adelante. De esta manera el asturiano se convertía en el ganador del Gran Premio de Alemania. Massa quedaba segundo, un poco decepcionado obviamente. Y Vettel completaba el podio. Los McLaren cuarto y quinto y Webber en un deslucido sexto lugar. Aquella orden de equipo entre Massa y Alonso le propiciaron a Ferrari una multa de $100.000 y una conferencia de prensa muy tensa. Yeah, same. Most important is the team result, so happy. Hamilton se mantenía como líder, seguido por Button a 14 puntos, los Red Bull igualados a 21 de la cima y Alonso muy lejos a 34 unidades. En constructores, los ingleses dominaban con 300 puntos, seguidos de Red Bull y más lejos Ferrari. La Fórmula 1 volvía a Budapest tras cumplirse un año del recordado accidente de Massa en el húngaro ring, y Felipe aprovechaba para saludar a los médicos y asistentes que lo ayudaron aquel día. En la pista, pole de Vettel con demasiada facilidad acompañado de Webber. Alonso se posicionaba tercero a 1.3 segundos con Massa a su lado. Hamilton partiría quinto y el escolta del Mundial, Button, largaría 11 tras quedarse afuera en Q2. Se apagaban las 5 luces y Alonso haría una buena largada superando a Webber y poniendo en aprietos a Vettel, aunque el alemán mantendría el liderato. Hamilton había perdido la posición ante Petrov en la largada, pero la recuperaba en el arranque de la vuelta siguiente. Restos en la pista tras un toque entre los últimos de la carrera producía la salida del safety car y Vettel entraba al límite. Buenísima parada repentina de Red Bull, no así de Mercedes, que le ajustó mal el trasero derecho a Rosberg y el neumático salió a pasear por todo el paddock. Mientras tanto, Liuzzi, que entraba a hacer su parada, se comía a Kubica después de que Renault le indicara mal cuándo salir de su detención. Se iba el safety car con Webber líder, que no se detuvo, seguido de Vettel y Alonso, en una relanzada lentísima del alemán que le daba aire a su compañero. En la vuelta 23, tras una falla en la caja de cambios, se quedaba fuera de combate el líder del Mundial. Vettel recibió un drive-thru por aquel relanzamiento tras no respetar los 10 autos de distancia reglamentarios. En la 31, recaliente, el alemán entraba a cumplir con la sanción y saldría tercero detrás de Alonso. El ritmo de los Red Bull era tremendo, como fue en quali, y Webber con casi 25 segundos de diferencia hacía su parada y mantenía el liderato. Barrichello y Schumacher luchaban por el 10º lugar y Rubens ganaba la pulseada tras esta recordada maniobra que le propiciaba a Michael una sanción de 10 puestos para la próxima carrera en Spa. Luego de 70 giros, el australiano Mark Webber se iba como ganador de tierras húngaras. Alonso logró mantener a Vettel y se llevaba el segundo lugar. Massa terminaba cuarto y Button lograba rascar un flojísimo octavo lugar. De esta manera, Webber pasaba a ser el líder del Mundial, 4 puntos por encima de Hamilton, a 10 de Vettel, 14 de Button y Fernando se ponía a 20. En constructores, Red Bull subía a la cima del torneo. Nos vamos al último fin de semana de agosto para el Gran Premio de Bélgica luego del parate de verano. Ferrari traía evoluciones, una nueva caja de cambios y una suspensión trasera para intentar achicar la brecha. La clasificación fue un caos. Con pista cambiante, en Q2 todos se apuraron para intentar hacer una vuelta rápida con soft, pero fue un desastre.
Finalmente la pole la hizo el líder del mundial acompañado por Hamilton en primera línea. Kubica sorprendía tercero y Vettel cuarto. Massa lideró a Ferrari siendo sexto y Alonso apenas logró quedar décimo. Se apagaban las luces y Button, que partía quinto, tendría un buen arranque para ponerse tercero. Webber, de pésima largada, quedaba sexto, Kubica era el escolta de Hamilton y Alonso ganaba 2 posiciones para ponerse octavo. Barrichello, que marchaba noveno, calculaba mal la frenada y le pegaba a Fernando en la última chicane, mientras que Button en la recta principal hacía un 2-por-1 ante Massa y luego ante Vettel para ponerse tercero. Kubica se equivocaba a la salida de Rouge y perdía el segundo lugar ante Button, pero de manera arriesgada mantenía a Vettel por detrás. Alonso sobrevivió al accidente y lograba entrar a poner intermedios para ir por la heroica. Webber superaba a Massa para colocarse quinto y el safety car se hacía presente para retirar los restos de la última curva. En la relanzada, Vettel lograba hacerle la tijera a Kubica en la 1 y se ponía tercero. La pista se empezaba a secar y Alonso entraba nuevamente, ahora a poner neumáticos de seco. Vettel perseguía a Button por el segundo lugar y perdía el control en la frenada. El saldo: abandono para Jenson y Vettel lograba entrar a boxes, pero esa eterna parada lo mandaba al fondo del pelotón. Comenzaba la remontada para el alemán, superaba a Liuzzi, pero se tocaban, pinchazo y otra vez a boxes. La lluvia comenzaba a asomar nuevamente en Spa y el box se convertía en un caos. Hamilton siguió una vuelta más con los neumáticos de seco y complicó su carrera rompiendo el empley del alerón delantero. Kubica se pasó de largo en su detención y terminaría perdiendo el segundo puesto ante Webber. En la 37 llegaba el final para Fernando, que perdía la trasera a la salida de la curva y se iba de Bélgica con las manos vacías. Hamilton se repuso de aquella salida de pista y se llevaba el triunfo en el mítico Spa-Francorchamps. Fantastic job, guys, this weekend. Fantastic. I'm so happy. Webber y Kubica completaban el podio. Vettel y Button se iban en cero por la lucha del mundial. De esta manera el británico tomaba el liderato del torneo, seguido por Webber a 3 puntos y los 3 ya mencionados quedaban cada vez más lejos. En constructores, la ventaja de Red Bull a Mercedes se reducía a solo 1 punto. Llegaba Monza, el momento especial de la temporada para todo hincha de Ferrari. Red Bull comenzaba el fin de semana probando respuestas aerodinámicas en un circuito que a priori no era favorable, y Alonso lo comenzaba respondiendo en la pista, haciendo la pole delante de todos los tifosi. Y la buena noticia seguían, ya que Massa partiría tercero haciendo también una buena clasificación. Button logró colarse en el medio de las Ferraris y Webber era el primer Red Bull en el cuarto lugar. Hamilton y Vettel, 2 contendientes al título, compartirían la tercera fila. Se acaba la espera y Alonso buscaría tener su debut soñado en Monza con Ferrari, pero en la primera curva terminaría perdiendo la primera posición ante Button. Metros después Hamilton presionaba a las 2 Ferraris, al punto que se tocó con Massa, dañó la suspensión delantera y se quedaba fuera de combate el líder del mundial. Festejaban los tifosi y en McLaren se querían morir. Webber, de pésima largada, superaba a Schumacher para colocarse octavo. Reordenamos entonces con Button adelante, Alonso cerquita y Massa más atrás en el tercer lugar. Vuelta 17, el inglés lideraba con 1 segundo de diferencia y Vettel reportaba problemas con el motor. Webber aprovechaba la situación y se colocaba séptimo. Fernando comenzaba a presionar a Button en la vuelta 36 y McLaren llamaba al líder a boxes para evitar un undercut. Buena parada para Jenson, que ahora tenía que volar. Webber superaba a Kubica para ponerse quinto y sabía que un buen resultado lo catapultaba a la cima del mundial tras el abandono de Hamilton. Una vuelta después era el turno de Alonso para detenerse. Buena parada de Ferrari y el overcut funcionaba. Fernando pasaba a ser el líder de la carrera. Vettel de momento marchaba cuarto, sin detenerse y empezando a superar aquel problema con el motor. Webber, después de varias vueltas siguiendo a Hülkenberg, lograba superarlo para ponerse sexto. Finalmente Sebastián se detenía y con un gran primer stint pese a los problemas saldría posicionado cuarto, ganándole la pulseada a su compañero que estuvo complicado con el tráfico. Y así, en su debut en Monza, Alonso se llevaba pole, victoria y vuelta rápida, que en esos años no sumaba punto extra. Bravissimo, bravo, bravo. Thank you so much, guys. Wow, you deserve the victory. Button y Massa completarían el podio, mientras que los Red Bull quedarían entonces cuarto y sexto. La marea roja se hacía presente para festejar con el asturiano. Webber aprovechaba el abandono de Hamilton y se colocaba como líder del mundial, mientras que Alonso, con esos 25 puntos, se empezaba a meter en la discusión a 5 carreras del final. Singapur sería testigo entonces de la fecha número 15 del mundial. La clasificación arrancaba con los problemas de Massa en Q1.
Alonso y Vettel eran los máximos candidatos en Q3 a quedarse con la pole. El alemán falló tocando la pared y perdiendo un poco de tiempo, pero el español no falló y conseguía su segunda pole consecutiva, hito que no conquistaba desde Silverstone y Canadá 2006. Vettel igualmente quedaría segundo, mientras que Hamilton compartiría la segunda fila junto a su compañero. El líder del mundial quedaría quinto a más de medio segundo de la punta. Se apagaban las luces y Alonso sabía lo crucial que era mantener el liderato tras la primera curva y lo conseguía. Las curvas más adelante se tocaban luz y sutil y producían rápidamente la salida del primer safety. Massa aprovechó, jugado por jugado, para detenerse y hacer un cambio estratégico. Lo mismo que Webber, que por ejemplo se comió un garrón teniendo que esperar que no pase nadie por la calle de boxes. Lo ordenamos entonces con Alonso, Vettel, Hamilton, Button, Rosberg y Kubica. Webber comenzaba a remontar superando a Schumacher para colocarse octavo. Sin demasiada acción, en la vuelta 29 los líderes se detenían en simultáneo, momento crucial, y Ferrari terminó haciendo el trabajo perfecto. De esta manera Alonso seguía como líder e incluso salía más alejado del alemán. Llegaba el momento Kobayashi de la carrera. Primero le pegó a Schumacher, mandando al alemán a boxes, y un giro después se la pegó solo, y Brunito Senna, que venía atrás, ni lo vio. Otra vez safety car. En la relanzada Hamilton superaba a Webber para ponerse tercero, festejaba a McLaren, pero no se festeja antes. Toque y el inglés se quedaba fuera de carrera por problemas con la suspensión. Otro golpazo para Lewis en su lucha por el mundial. El Jimmy Vardy de Red Bull se ponía contento, seguro lo conocen porque a día de hoy sigue en el equipo todavía. No hubo variantes adelante hasta el final, y Alonso conseguía el triunfo número 25 de su carrera. Los dos Red Bull completaban el podio. Button se empezaba a pinchar y quedaba cuarto, mientras que Massa logró remontar hasta el octavo puesto. En el mundial, Webber seguía como líder, pero la diferencia ante Alonso, que se ponía como el nuevo escolta, era de 11 puntos. En constructores, el orden era igual, pero se comprimía la cosa. Jornada 16, nos vamos para Japón y el clásico Gran Premio de Suzuka. Hamilton seguía con la tónica de las últimas carreras y el viernes en las prácticas se la pegaba lindo. Prácticas que dominaron los Red Bull sin problemas, excepto en la práctica 3, que era un diluvio y nadie salió a pista. Lograrían ratificar ese dominio el día sábado marcando el 1-2 de la mano de Vettel. En segunda fila aparecía Kubica, que ya había andado bien en los libres junto a Fernando. Los de McLaren partirían quintos con Button y octavos con Hamilton, que tuvo que penalizar por cambiar la caja de cambio tras quedar tercero. Se apagaban las luces y primero veíamos a Petrov salir despedido hacia la pared tras tocarse con Hülkenberg, mientras que Massa en la primera curva se la pegaba con Liuzzi y afuera los dos. Arranque de terror para Renault, que ya sin Petrov perdía también a Kubica, que se le salía a la trasera derecha, así que puesto para Fernando. Avanzaban las vueltas y realmente la carrera era un embole, pero teníamos a Button primero, ya que era el único que no se detuvo hasta que lo hizo y terminó cayendo al quinto lugar. Los Red Bull entonces eran los líderes, seguidos por Alonso a unos segundos. Hamilton nuevamente con problemas, otra vez con la caja, y recibía la orden de bajar solo hasta cuarta marcha. Okay, Lewis, we're going to have to manage this problem. We're going to have to manage the problem. Please only use fourth gear and higher. Fourth gear and higher only. Y también recibía la orden de dejar pasar a Button, que venía sin problemas y con gomas nuevas. Los tres de adelante se mantenían cerca, pero lo único interesante era la remontada del local, Kamui Kobayashi, que terminaría llegando al séptimo puesto. Vettel, que solo perdió el liderato ante Button por estrategia, se llevaba 25 puntos claves en Suzuka. Webber y Alonso completaban el podio. Los McLaren en otro flojo fin de semana quedaban cuarto y quinto. En el mundial, Webber estiraba la diferencia a 14 puntos sobre Alonso y ante Vettel, que se volvía a prender, mientras Hamilton y Button seguían perdiendo terreno. En constructores, Red Bull seguía marcando el camino. Ronda 17, al toque de Japón nos íbamos para Corea del Sur. Con solo 3 grandes premios por disputar, había 5 pretendientes al título en un final que se preveía, por lo parejo que estaba todo con resolución recién en la última jornada. El sábado en quali otra vez marcaron el paso los Red Bull, con Vettel en la pole. Alonso y Hamilton en segunda fila, mientras que Button partiría séptimo. El domingo era pasado por agua y se demoraba el inicio de la carrera. Alonso estaba en contra de correr. Mientras que Hamilton estaba a favor de correr. Finalmente, tras 17 vueltas con safety car, daba comienzo la carrera. El orden: Vettel, Webber, Alonso y Rosberg, que superaba a Hamilton para ponerse cuarto. En la 18, Webber perdía el control del auto, le pegaba al muro, volvía a la pista y se llevaba puesto a Rosberg. Abandono para Nico y también para el líder del mundial.
La pista estaba complicada y Button también estaba complicado, lo cual aprovechaba un experto en estas condiciones, Schumacher, que se ponía quinto. Button entraba rápido entonces a poner intermedios y saldría en el puesto 15. Vuelta 31, volvería a salir el safety car después de que Buemi intentara adelantar a Timo Glock. Aprovechaba parar Vettel, que saldría primero de igual manera, mientras que Fernando tenía una mala parada y perdía el segundo lugar ante Hamilton. Se reanudaba la carrera y para Fernando lo de boxes quedaba en el pasado, ya que Hamilton no frenó bien en la primera curva y el asturiano recuperaba el segundo lugar. Button, que no tuvo suerte de parar antes del safety, quedaba metido en un lindo quilombo y se hundía en la lucha por el título. Petrov rodaba en los puntos, pero otra vez se iba a quedar con las manos vacías. Vettel seguía como líder, seguido de cerca por Alonso y Hamilton, que no se descolgaban del alemán. Y en la 45, a 10 vueltas del final, Vettel con problemas de motor abandonaba en un golpazo para el Mundial. Alonso agarraba el liderato, seguido de Hamilton, con todos los demás contendientes al título fuera de combate. Ferrari y Alonso coronaban entonces una nueva victoria. Avanti Fer, avanti! Hamilton y Massa completaban el podio mientras que Button se terminaba yendo en cero también. En el Mundial, Fernando pasaba a ser el líder con 11 de ventaja a solo 2 jornadas del final, Hamilton a 21 y Vettel a 25. En constructores, Red Bull se mantenía como líder y Ferrari acechaba a Mercedes por el segundo puesto. Viajamos entonces a San Pablo para la anteúltima cita del Mundial en el Gran Premio de Brasil. Red Bull tenía la posibilidad de ser campeón de constructores por primera vez en su historia, mientras que Alonso estrenaba nuevo difusor, pero en la práctica se quedaba a pie, mismo destino para su compañero Massa en la práctica 2, así que Ferrari arrancaba complicado. El sábado en clasificación, Hülkenberg era el artista invitado a la fiesta y haría la pole a bordo de su Williams por unas milésimas ante Vettel. En segunda línea partirían Webber y Hamilton, mientras que Fernando quedaba quinto. Domingo soleado y mucho por disputar. Alonso sabía que si ganaba y se daban algunos resultados podía asegurar el título. Se apagaban las 5 luces y Vettel de buena largada le ganaba la pulseada a Hülkenberg por el liderato. Unas curvas después era el turno de Webber para que ambos Red Bull se ubiquen al frente. Alonso lanzaba el primer ataque ante Hamilton por el cuarto lugar y el inglés se defendía bien, pero en la curva 4, Lewis fallaba en la tracción y Fernando lograba superarlo. Próximo objetivo, Hülkenberg. Primer intento, fallido. Segundo intento, fallido. Pero la tercera era la vencida y así el asturiano ya estaba tercero. Hamilton presionaba a Nico, pero el alemán se metía en boxes. Los Red Bull al frente se escapan y comenzaban a encontrarse rezagados. Massa era el primero después de parar 2 veces por un problema en la delantera derecha. El único abandono de la jornada sería el de Vitantonio Liuzzi por un problema en la suspensión y el safety car se hacía presente, para lo cual Hamilton aprovechaba para detenerse. La relanzada era un quilombo con todos los rezagados en el medio, pero el orden era el mismo. Vettel, Webber, Alonso y Hamilton, que había superado a Hülkenberg. Red Bull ya se relamía con su primer mundial en constructores y Vettel ganaba en Interlagos para volver a meterse en la lucha por el título. Webber y Alonso completarían el podio de un campeonato que se ponía al rojo vivo con Abu Dhabi en el horizonte. Hamilton y Button llegaron cuarto y quinto. Alonso quedaba 8 puntos por encima de Webber y Vettel, pese a ganar, quedaba 15 necesitando un milagro. Red Bull, campeón en constructores entonces, y Mercedes y Ferrari definirían el segundo lugar en la última. Llegábamos entonces al final de la temporada. Abu Dhabi sería testigo de un final para el recuerdo. 4 contendientes al título en la última jornada, primera vez en la historia en la Fórmula 1 que se presentaba este escenario. El sábado en quali Vettel lideraba en Q3 y mejoraba incluso su registro, pero restaban que hagan su intento final Hamilton y Alonso. El británico venía muy fuerte, cruzaba la meta, pero no le alcanzaba, quedaba segundo. Era el turno de Fernando, que quedaría tercero, pero se mostraba optimista. It's looking good, it's looking good. Come on, we have a chance of winning the race. We can do it. Button completaría la segunda fila y el escolta del mundial, Webber, quedaría quinto. Llegaba la hora de la verdad y Alonso no haría una buena largada y rápidamente perdería posición ante Button. En esa primera vuelta se haría presente el safety car después de que Schumacher trompeara y Liuzzi se lo llevara puesto. Por suerte no pasó nada, pero sin el halo pudo haber sido feo. Los de adelante no paraban y los que sí lo hacían eran Rosberg y Petrov probando algo distinto. El orden entonces era Vettel, Hamilton, Button, Alonso y Webber quinto. De terminar así, Alonso era el campeón del mundial.
En la 11, Webber era el primero en detenerse, mientras que Alonso era el más rápido en pista. Losing time on Hamilton, but you are definitely the fastest car on the track now, so let's keep like this. En la 14, por miedo a comerse un undercut de Webber, Ferrari llama a Alonso a boxes. La parada fue buena, pero saldría del pit 12º por detrás del Renault de Petrov, aunque delante del australiano. Fernando debía sacarse de encima rápido al ruso, que recordemos ya había parado en la vuelta 1, y la cosa no parecía fácil. Visto esto, Vettel paró varias vueltas después y con la ventaja que tenía logró salir por delante de ese pelotón. Mientras Alonso seguía estancado detrás de Petrov, Hamilton más adelante superaba a Kobayashi y se ponía cuarto. Las vueltas seguían pasando y Fernando era incapaz de superar a un Renault que se defendía bien en recta con una gran velocidad punta en una época donde no había DRS. Ferrari veía como poco a poco, de manera increíble, el título se le empezaba a escapar. Vettel ganaba la carrera, pero debía esperar que no haya cambios atrás para convertirse en campeón del mundo. Hamilton y Button llegaban segundo y tercero. Alonso, anclado detrás de los Renault, cruzó la línea de meta séptimo y perdía el mundial por solo 4 unidades. Vettel se consagraba campeón por primera vez en su carrera. Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion, well done, enjoy it! You are the man! Ferrari se equivocó preocupándose solo por Webber, que fue el anzuelo para caer en la trampa de los austríacos, aunque algunos aseguran que el australiano tenía un pinchazo y por eso se detuvo rápido. Al fin y al cabo es lo mismo. La pregunta es, pese al error del equipo con la estrategia, ¿Alonso tiene responsabilidad en no poder pasar a Petrov durante más de media carrera? Los leo en los comentarios. Espero hayan disfrutado del documental, aunque a la mayoría no nos gusta el resultado final. En caso de que así sea, dejale un like al video, que sabes que ayuda a seguir trayendo más contenido de este tipo, y suscríbete al canal para no perderte lo que se viene. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto.